Muy buenos días, hermanos. Vamos a hacer nuestra oración. Vamos a poner en manos de Dios este mensaje y pedirle a Dios que sea el que nos abra el entendimiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque tu misericordia siempre ha sido con tu pueblo, Padre, con cada uno de nosotros. Y ahora, Padre, que estamos dispuestos a escuchar de tu palabra, tú abre nuestra mente, nuestros oídos, Padre, nuestro corazón, para poder nosotros tener este entendimiento de esta palabra. Todo te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares, hermanos? Hace aproximadamente como 3 años más o menos, en donde yo trabajaba, me pedían que yo apoyara a un comité, no directamente en el comité, para cambiar o hacer las modificaciones de una ley. Esta ley era la ley de los residuos sólidos de la Ciudad de México. Y esta ley tenía muchos años que no se había modificado. Solamente se derogaban algunos artículos, pero no se hacía la modificación. Posteriormente hicieron un reglamento de la ley de los residuos sólidos donde ya especificaban, o a las empresas, se especificaban lo que tenían que hacer, cuáles eran los puntos que deberían de cumplir. En el área donde yo estaba era de cumplimiento normativo, entonces ¿cumplían o no cumplían? Posteriormente, como ya todas las modificaciones que se le habían hecho, después se hicieron específicamente para algunos casos o para algunos tipos de residuos, entonces se hacen normas. ¿Por qué les comento este tipo o este caso? Porque el día de hoy vamos a ver en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15 al 21, una ley, que es la ley contra el falso testimonio. El título del tema es el testigo falso. Y quiero que ustedes me digan cuál es el 9º mandamiento. ¿Alguien? Bueno, ahí va, hermano. En la siguiente, aquí viene que es Éxodo capítulo 20, versículo 16, donde dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Dios nos da un mandamiento. Dios nos da leyes, Dios nos da decretos y nos da estatutos. El día de hoy vamos a meditar en esta ley que Dios nos da, porque nos dio un mandamiento que no deberíamos de hablar de nuestro prójimo falso testimonio, hablar mentiras de nuestro prójimo. Pero en Deuteronomio capítulo 19, versículos 15 al 21, sí nos especifica, hermanos, cuál era el castigo para estas personas. Aquí en Éxodo, en los 10 mandamientos, no lo especificaban, pero después Dios, a través de Moisés, les da esta ley. Antes de entrar a Deuteronomio capítulo 19, en Deuteronomio capítulo 17, les dice que no era válido juzgar a una persona solamente por un testigo, sino era por 2 o 3 testigos, para que el que debería de morir, muriera. Pero más adelante, en versículo 6, les dice, versículo 7, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal en medio de ti. Aquí hablamos de una persona que sí cometió una falta. En este capítulo, donde le dice, si comete una falta y esta persona sí hizo esta falta, pues los primeros que van a condenar a esta persona que transgredió la ley o que hizo una falta para el prójimo, el castigo que ellos recibían, los primeros que iban a hacerlo eran los testigos. Aquí lo dice la palabra de Dios, que iban a ser los primeros ellos y posteriormente todo el pueblo, para que quitara en medio de ellos el mal. Pero en Deuteronomio capítulo 19 dice versículo 15 al 17, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, ni en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testigo de 2 o 3 se mantendrá la acusación. Aquí nuevamente Moisés les vuelve a repetir lo que ya les había dicho en Deuteronomio capítulo 17. No solamente por una persona se va a castigar, sino tiene que haber testigos para que se pueda mantener
esa acusación. Dice versículo 16, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren en aquellos días. Si se encontrara, ahí dice la palabra de Dios, a un testigo falso, ellos tenían que ir delante de Jehová, delante de los sacerdotes y de los jueces. Deuteronomio capítulo 1, versículo 16, aquí los jueces les están indicando quiénes eran esos jueces. No eran los mismos jueces que vemos en el libro de los jueces, sino aquí eran distintos. Aquí los jueces, dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 16, y entonces mandé a vosotros jueces, diciendo, id entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre, su hermano, y el extranjero. Estos jueces se dedicaban para el bienestar, digamos, para la buena coinonía que ahora conocemos, la nueva coinonía del pueblo de Israel. Estos jueces a eso estaban, para que ellos pudieran juzgar justamente al pueblo si había un falso testimonio. Ellos, digamos, podían decidir por medio de Dios cuál era el castigo que estas personas necesitaban o tendrían que hacer. Pero en Deuteronomio 18 y 20, del 18 al 21, dice, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano. Aquí ya habla de un castigo. Si en el momento en que ellos, los jueces, decían, oye, es un testigo falso, ya no el castigo era para la persona a la que estaban juzgando o a la persona que estaban acusando. Ese mismo castigo que él quería, ahora se le iba a dar al que estaba acusando falsamente. Y dice en ese mismo versículo, dice 19, y quitarás el mal en medio de ti. En los dos casos, en Deuteronomio capítulo 17 y en este capítulo 19, versículo 19, les dice que quitarán el mal en medio de ellos. En el caso de que haya sido o haya faltado al que se le había castigado, bueno, al que había sido acusado y se comprobara su acusación, iba a ser quitado del pueblo, tenía que quitar el mal. Pero también cuando había un falso testimonio, también dice la palabra de Dios que lo quitarían el mal en medio del pueblo. Y dice, versículo 20, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más un mal semejante como este. Porque es como cuando decían, pues te lo digo a ti, Margarita, para que lo escuches tú, Claudia, ¿no? O sea, como para que ustedes vean cuando están cometiendo alguna falta o están siendo un falso testimonio, o estás teniendo un falso testimonio con tu hermano. Entonces te lo digo a ti, porque entonces lo que tú querías que le pasara a tu hermano, que lo apedreara, que lo matara, el castigo que esa persona quería, ahora te lo voy a hacer a ti, por dar un falso testimonio. Porque al final sabemos que Dios nos dio un mandamiento, que era no hablar del prójimo falso testimonio. Era un mandato que Dios nos había dado. Bueno, les dio al pueblo de Israel y nos los manda a nosotros. Versículo 21, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Y quiero que lean esta pregunta que dice, ¿existirá la murmuración en la iglesia? Todos los veo así como que... Ahora unas caritas se hicieron. ¿Habrá chisme dentro de la iglesia? Aquí no, pero en otras sí. Dice el pastor, aquí no, pero en otras no. En otras sí. En mi caso, hermano, yo no les puedo decir si en otras sí. ¿Por qué? Porque siempre he estado en esta iglesia. No he estado en otras iglesias, no sé, he estado como invitada, pero no he estado directamente como miembro en otra iglesia. Esta ha sido mi iglesia. Y yo les puedo decir que sí hay murmuraciones, hay chismes, hay contiendas. Y dice Proverbios 16, versículo 28,
Y el hombre perverso levantará contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. Dice el hombre perverso, el hombre que solo está pensando a ver qué, pues a quién destruye. Yo así me lo imagino, a un hombre perverso que solamente está pensando en un mal. Dice, y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿Cuántas veces hemos a lo mejor roto una relación de amistad por un chisme, por una murmuración? Y yo creo que esto es importante que nosotros lo aprendamos, porque la palabra de Dios nos lo dice. Dice Romanos capítulo 1, versículo 28 al 32. No lo voy a leer todo, pero dice el versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Y enlista todo lo que una persona con mente reprobada hace. Y aquí yo les puse en negritas, de acuerdo al tema que estamos viendo, porque enlista, ¿no? Injusticia, fornicación, perversidad, pero dice contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, injuriosos, inventores de males. Versículo 32. Quienes habían entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo los que las hacen, sino que también se complacen con los que lo practican. ¿Cuántas veces, hermanos, nos han llegado a nosotros? Oye, fíjate, ¿sí supiste que no sé qué? ¿Sí supiste que? ¿Cuántas veces han llegado a nosotros a decirnos este tipo de cosas? Yo creo que muchas. Nosotros tendríamos, hermanos, que frenar esa murmuración, ese chisme. Hace tiempo a mí me pasó que yo estaba con una persona y me empezó a decir muchas cosas, ¿no? Así como que chismes. Y en ese momento como que yo creo que fue el Espíritu Santo que me dijo, salte. Entonces como que en un momento dije, como que en mi mente no estaba recibiendo toda esa información. Y el Espíritu me dice, salte. Entonces yo como que dije, a ver, espérame, no, ahorita regreso. Y me fui. Porque como que en ese momento a mí me estaba incomodando todo lo que me estaban diciendo. Entonces dije, no es sano. Porque si yo permito que esas ideas, esas cosas pasen en mi mente, ¿qué voy a empezar a hacer? Pues voy a pensar, es que estoy viendo a Patti. La hermana Patti, ¿cómo la hermana Patti va a hacer eso? O sea, no, la hermana Patti no puede, ¿no? Pero ya está la idea en mi cabeza. Y entonces ahí yo empiezo a ver a Patti de otra forma. Eso es a veces lo que pasa con un chisme, o con murmuraciones, o con malos deseos. Y les voy a contar 4 historias. 4 historias que vienen en la Biblia, no van a ser cualquier historia, ¿no? Son 4 historias que vienen en la Biblia, ¿vale? No son chismes, son chismes de la Biblia. El primero está en Primera de Reyes, capítulo 21, que es Acab y la viña de Nabot. ¿Se acuerdan de esta historia? Y la famosísima Jezabel. Bueno. Pues esta historia, hermanos, habla también acerca de 2 testigos falsos. Ellos conocían la palabra. Y entonces, pues les voy a narrar un poquito de esta historia porque es chistosa. Pero no es chistosa, pero Acab era el rey de Israel. Bueno, era el rey. Y él va porque él quiere la viña de este Nabot. Entonces, como le dice, oye, Nabot, pues ya fue a verlo, y le dice Nabot, le dice el rey, oye, Nabot, es que quiero tu viña, porque quiero sembrar legumbres, tenía aquí mis cultivos de legumbres. Pero Nabot le dice que no, porque era heredad de su padre. Entonces le dice, no te la puedo dar. Él le dice, bueno, te doy yo otra, te la compro, lo que tú quieras. No te la doy. Entonces pues ya Acab se va enojado, haciendo berrinches, dice la palabra que murmurando iba. Y se va a su casa, a su gran palacio, se encierra, hace su berrinche y no come, no nada, está triste. Y pues llega la salvadora Jezabel y le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué no comes?
Y ya le cuenta la historia, dice, es que fui, le dije a Nabot que si me podía dar su viña, pero no quiso, se la iba a comprar, pero tampoco quiso. Y Jezabel le dice, ¿que tú no eres el rey? Levántate, come y alégrate, que yo te voy a dar esa viña. Pues él bien feliz, porque ya le dio una promesa a su esposa, dijo, no, ella sí, como ella sí me cumple las cosas, sí me las va a cumplir. Y él se levanta, hace eso, y empieza en ella a hacer un complot. Empiezan malos pensamientos en su mente, en su corazón. Y dice la palabra de Dios, ahí está, en el versículo 9, dice, las cartas que escribió, que las escribía esta Jezabel, dice, y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poner a Nabot delante del pueblo, y poner a los 2 hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y aprenderlo de muerte. Ella manda estas cartas a Jezreel, donde estaba Nabot, a los ancianos, y pues los ancianos cumplen lo que dice las cartas. Dice versículo 13, vinieron entonces los 2 hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot blasfemó a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad, lo apedrearon y murió. Aquí vemos que Jezabel y Acab conocían la ley, conocían esta ley, por eso les dicen las cartas, agarren a 2 hombres perversos. Lo conocían, pero en ellos, en su corazón había malos deseos, porque querían obtener algo, un beneficio para ellos. El segundo ejemplo, hermanos, el segundo ejemplo es José el soñador. ¿Qué le pasó a José el soñador, hermanos? A ver, hermana, quiere contarnos. Sí, como la hermana no lo contó, se lo voy a contar yo rápido. En Génesis capítulo 39 sabemos que la historia de José, cómo sus hermanos pues lo venden y llega a Egipto. Y ahí se encuentra a un hombre llamado Potifar. Dice la palabra de Dios que la presencia de Dios estaba con José. Todo lo que él hacía le iba bien. Y yo me imagino que era atractivo, no sé. Para que la esposa de Potifar lo deseara tanto, ella le estuvo insinuando, le decía, mira, ven, acuéstate conmigo. Él decía no, porque él sabía que no era lo correcto. Pues tuvo una oportunidad. La mujer de Potifar tuvo la oportunidad y engaña a su esposo diciéndole, el hebreo que tú metiste a nuestra casa quiso deshonrarme. O sea, no le dijo, no, es que yo lo estuve hostigando a él primero, pero pues como no se dejó, pues ahora para que por venganza, ahora yo voy a acusarlo. Y pues aquí como Acab y Potifar, hombres que todo le hicieron caso a sus mujeres, pues él le creyó a su mujer. Y lo que hace, dice la palabra de Dios, y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor de su esposo. Tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Aquí no se cumplía la ley porque solamente fue el dicho de una persona, pero ellos no conocían la ley. No dice la palabra que ellos conocían, porque ellos eran de Egipto. Y entonces por el dicho de esta persona, de esta mujer, pues José está en la cárcel. Vamos la historia de José. Él no muere. Dice la palabra de Dios que Dios estaba siempre con José. Él no muere, pero por lo menos sí tuvo un tiempo en la cárcel. Fue privado de su libertad.
El tercer ejemplo que vemos es el arresto de Esteban. ¿Quién es Esteban? Todos lo conocemos como el primer mártir por morir a causa del Evangelio. En Hechos capítulo 6, versículo del 11 al 14, dice: entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Versículo 13, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Si vemos aquí, nuevamente son personas que conocen la ley y ponen a dos, porque esa palabra que puede ser dos o tres o más, pero aquí ponen a dos testigos falsos nuevamente. ¿Qué pasó con Esteban? Muere. Cuarto ejemplo, hermanos, pues la historia de Jesús. En Mateo capítulo 26, de los versículos 59 al 63, dice lo siguiente: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarlo a muerte. Y no le hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, pero al fin vinieron dos testigos falsos y dijeron: este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Estos testigos falsos también, hermanos, conocían el sumo sacerdote, porque eran los principales, los sacerdotes y los ancianos. Pues obviamente ellos conocían de la palabra y conocían la ley. Por eso estaban buscando falsos testimonios, y ahí ya veíamos el corazón de estas personas, porque dice, buscaban falsos testimonios para arrestarle y matarle. O sea, ya ellos querían quitarle la vida a Jesús. Y conocen a estas dos personas, bueno, traen a estos dos testigos falsos, y dice las palabras: pues dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Esto dijo Jesús? Sí, hermano, sí lo dijo Jesús, ¿vale? Pero no hablaba del templo físico, hablaba del templo de su corazón, de su cuerpo. Pero sí lo dijo. Es que se quedaron así como que sí lo dijo, no lo dijo. Sí lo dijo, hermanos. Mas Jesús callaba. Si vemos estas 4 historias, hermanos, vemos que hubo malos deseos, que hubo chisme. Porque si nos damos en el caso de acá, en el caso de Jesús y en el caso de Esteban, fueron personas que ni siquiera escucharon de su propia voz que ellos habían dicho eso. En acá, estos testigos solamente dijeron: pues tú vas a ser un testigo falso, tú vas a ser un testigo y vas a decir esto. Pero nunca, hermanos, jamás dice la palabra que estas personas escucharon que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey. En Esteban, lo mismo. Cuando llega un chisme, cuando llega una murmuración en nosotros, a veces ni siquiera nos consta si es verídico o no. Pero lo hacemos, los escuchamos. ¿No les ha pasado? Porque a mí me pasó. Cuando yo empecé a asistir a la iglesia, luego me decían: no le hables a esa hermana, no le hables a ese hermano, porque ese hermano es así, es así, que no se queda y así, ¿no? Pues una ingenua dice: no, a lo mejor y sí, ¿no? Sí se le ve como que cara de que sí, no, entonces de buenos amigos. Pero cuando tú empiezas a conocer a las personas, cambia tu perspectiva. Porque a lo mejor esa persona que a mí me dijo eso, pues a lo mejor tuvo un problema con la hermana o con el hermano, pero no fue conmigo. ¿Por qué yo tendría que juzgarla? ¿Por qué yo tendría que decirle? O si me dijeran: no, ¿sabes qué? Sí, Claudia, tú y yo, vamos con la hermana, se me fue el nombre, Mirna, con nuestra hermana Mirna. No. A lo mejor a mí ni me hizo nada, pero a ella sí le hizo. Y como ya nos hablamos bien, pues digo: no, pues sí voy a apoyar a mi hermana Claudia. Pero no es así.
tenemos que ser justos. Dice Proverbios capítulo 26, versículo 28. Y quiero que la lean ustedes juntos. Dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Si nos vamos a Santiago capítulo 3, versículos 5 y 6, la siguiente por favor. Ahí. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Dice ahí, lo resalté en negro. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego, y la lengua es un pequeño fuego. Un mundo de maldad, la lengua está puesta entre vuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínense, hermanos, este pequeño músculo tan diminuto, diminuto porque yo la tengo muy cortita, muy chiquita. ¿Y qué tanto daño puede causar a las personas? Por eso el ser chismoso, el ser murmurador, ¿será pecado? ¿Hablar en contra de nuestro prójimo es pecado? ¿Y qué dice Romanos capítulo 6, versículo 23? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es pecado. Y nosotros conocemos que el pecado, el costo de ese pecado es la muerte. Pero hay otros versículos, que es Proverbios 6, 16 al 19. Y dice Dios lo siguiente: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Versículo 19 dice que esto aborrece Dios: el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios aborrece estas cosas. Si Dios aborrece esto, nosotros deberíamos hacerlo, no sumarnos a ser testigos falsos o a dar falso testimonio con nuestro hermano, porque Dios lo aborrece. Por eso en Deuteronomio 19, versículos 18 y 19 dice: y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resulta falso y hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en medio de ti. Es claro la palabra. Debemos de quitar ese mal. Proverbios 19, versículo 5 y versículo 19 dice lo mismo: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras no escapará. Versículo 9 dice: el testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Dios nos dice, hermanos, que cuando nosotros somos un falso testimonio, no vamos a escapar de un castigo. Aquí lo dice: vamos a recibir un castigo. En Mateo capítulo 18, versículo 15 y 17 nos habla acerca de cómo nosotros podemos actuar ante una situación así. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, si tú ya te enteraste que algún hermano está pecando, te está hablando mal de ti, está pecando contra ti, dice la palabra: ve y repréndele. Estando tú, el vecino, tu amigo, tu esposo. No, dice tú y él a solas. Hay que arreglar ese problema. Si estamos viendo que alguien está hablando, que si alguien está testificando contra nosotros, podemos ir y decirle: oye, hermano, pues me enteré que andas diciendo esto. ¿Qué pasó? ¿Por qué me estás diciendo esto de mí?
Dice más adelante, si te oye, has ganado a tu hermano. Y ahí se termina el asunto. Pero si no te oye, dice más adelante, mas si no te oye, toma aún contigo a uno o a dos, para que en boca de 2 o de 3 testigos conste toda palabra. ¿No? Pues ya ahí te haces saber, ven tu hermana, vamos a, porque mira. Y ahí van. Pero si ya te ganaran, si ya se resuelve, bueno, ok, ahí termina el asunto. Pero si no, ¿qué dice más adelante? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, ponlo por gentil y publicano. O sea, no vamos a venir y decir, no, hermanos, ¿qué creen que la hermana Claudia me hizo esto? No a la iglesia en general. Pero sí vamos a ir a lo mejor con el consistorio, con el pastor. Y decir, hermano, mire, ya hice lo que me dice Mateo capítulo 15. Ya fui con el hermano, me dijo que no. Ya puse a los testigos, me dijo que no. Entonces vengo con ustedes. Ya si a ellos le dice, ¿sabes qué? ¿No? Dice la palabra, ponle por gentil y publicano. Porque Él conoce también la palabra. Dios nos manda que perdonemos a nuestros hermanos. Y acabamos de entonar un canto que dice, perdonarlo 70 veces 7. Entonces, pues no. Si no quiere, pues ya no quiso. Pero nosotros cumplimos con lo que dice la palabra. Ahora, hay un ejemplo, hermanos, y que nuestro ejemplo es Jesús. Dice en primera de Pedro 2, del 21 al 23, es un ejemplo que Dios nos da, bueno, Jesús nos da. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, que cuando lo maldecían, ¿qué dice? No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. El ejemplo de Jesús, hermanos, Jesús nos vino a enseñar cómo conducirnos en esta tierra. Él nos da el ejemplo, hermanos, de que si nos juzgan, pues no. ¿Para qué? ¿Para qué juzgarlo? A veces la venganza, hermanos, a veces hay momentos en los que yo me imagino, no sé, aquellas personas que nada más están buscando una por ahora es el momento de hacer justicia por mi propia mano. Pero Jesús nos enseña, hermanos, que Él no juzgaba, que Él no amenazaba, aún cuando a Él lo juzgaban, cuando aún a Él lo amenazaban, y lo amenazaban de muerte. Pero dice la palabra, sino que Él encomendaba la causa al que juzga justamente, que es nuestro Padre. Él es el que nos va a libertar de aquellos que nos juzgan. Hermanos, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 19 y 21, no lo tengo en la pantalla. Dice, no os vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dejad de lugar la ira a Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor, no seas vencido, y dice versículo 21, sino vence el bien, el mal. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que nosotros no es la venganza, sino es de Dios. Lo que sí nos pide Dios en esta mañana es que nos cuidemos nosotros, cada uno de nosotros, de ser falso testimonio para nuestros hermanos. Quizás a ti, quizás a mí, a los que estamos aquí, podamos ser aquellos que nos acusan falsamente. Pero dice la palabra de Dios que de Él es la venganza, no nuestra. Podemos hacer lo que dice Mateo, capítulo 15. Poder ir con el hermano, con las personas que están acusándonos falsamente, que están pecando contra nosotros. Podemos arreglarlo. Pero sí dice la palabra de Dios que la venganza es de Él, no es nuestra.
No tomemos nosotros esa venganza porque no está en nuestras manos. Porque cuando nosotros estamos en desacuerdo, cuando nosotros estamos, no, ¿y por qué? ¿Por qué a mí si yo no le hice nada? Y estamos en ese de que yo te digo, tú me dices, no solamente afectamos a una o a esas dos personas, sino se afecta a toda la iglesia. Yo no sé aquí, hermanos, eso sí no puedo decir que haya pasado, pero yo no sé si aquí entre familias haya habido un problema y que ese problema haya afectado a toda la iglesia. Pero imagínense, hermanos, cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, porque solamente entonces actuamos por nuestras emociones, actuamos por nuestro enojo, actuamos con lo que somos nosotros y no dejamos las cosas a Dios. Por eso la palabra de Dios es clara y dice, no te vengues tú, yo voy a ser el que te va a proteger. Pero sí hoy nos dice la palabra de Dios, cuídate de ser tú o yo un falso testimonio para nuestros hermanos. Porque si vemos en las historias que vemos, una mentira, esos malos pensamientos, todo eso condenaron a una persona a muerte, a una persona inocente. Cuidemos, hermanos, de que nosotros hagamos eso. Dios aborrece la mentira y la injusticia. Él nos llama como seguidores a actuar con verdad y rectitud en todas nuestras acciones, en todo lo que nosotros hacemos. Y quiero terminar con este versículo que todos conocemos y que ahorita vamos a entonar este canto, que dice en Malaquías 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar con misericordia, humillarte ante tu Dios. Lo vuelvo a repetir, hermanos. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar con misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora quiten, hermanos, oh hombre, pongan su nombre ustedes. Eunice, te he declarado lo que es bueno y que pide Dios de mí, solamente hacer justicia y amar con misericordia y humillarme ante mi Dios. Eso es lo que nos pide Dios en esta mañana. Hacer justicia, juzgar justamente, porque dice Jesús, yo soy la verdad, camino. Bueno, lo dije al revés, pero me entendieron. Pero es la idea. Él es la verdad. Y si nosotros somos seguidores de Cristo, pues tenemos que seguir la verdad, ser justos, porque eso es lo que nos ha puesto Dios para nosotros. Tengamos cuidado de hablar mal en contra de nuestro prójimo, ser falsos testimonios, porque es un mandato y es una ley. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias. Gracias porque tu infinita misericordia, Padre, tú nos enseñas cada día. Padre, sabemos que esta palabra ya la conocemos, ya la hemos escuchado. Quizás no una ni dos, muchas veces hemos escuchado, Padre, el que nosotros no hablemos mal de otras personas, que no seamos esos falsos testimonios, porque dice tu palabra que el falso testimonio, aquel testigo falso, Padre, tendrá su castigo. Y que tuyo, Padre, tuya es la verdad, tuya es la justicia. Y Padre, te rogamos que en esta mañana tú nos perdones, Padre, si hemos cometido alguna falta en contra de nuestros hermanos, que si hemos sido falso testimonio, Padre, para ellos, te rogamos que tú nos perdones, Padre, pero sabemos que también nosotros debemos de perdonar a aquellos que nos han hecho algo contra nosotros. Te rogamos, Padre, que tú nos hagas hijos tuyos, Padre, que reconozcamos, que podamos vivir tu palabra, pero sobre todo, Padre, que podamos entenderla y comprenderla, practicarla. Sabemos, Padre, que no es fácil perdonar a aquellos que nos lastiman. Sabemos que no es fácil, Padre, hacer lo bueno a aquellos que nos han dañado. Pero, Padre, tu Hijo Jesucristo lo hizo.
y Él no es nuestro ejemplo. Él nos enseña a perdonar. Él nos enseña, Padre, a amar a aquellos que nos maldicen, bendecir a aquellos que nos maldicen, amar a aquellos que nos lastiman, Padre. Te rogamos que tú nos hagas maduros en la fe, que tu Padre seas el que nos mueva, que tu Espíritu Santo, Padre, sea el que gobierne nuestras vidas, para que nosotros podamos ser hijos tuyos, Padre, que podamos nosotros entender y tener esa madurez, Padre, para incluso recibir aquellos malos tratos. Pero, Padre, lo que venimos en esta mañana también es a que tú nos libres, Padre, de ser un testimonio falso hacia nuestros hermanos. Que esto, Padre, que nosotros somos, sea solamente porque tú nos has declarado lo que es bueno, es hacer justicia y tener misericordia hacia las demás personas, pero también humillarnos delante de ti. Y hoy venimos delante de ti a humillarnos, Padre, porque hemos pecado contra ti, hemos pecado con nuestro prójimo. Perdónanos. Pero sabemos, Padre, que tú escuchas y que tú, Padre, al estar escuchando nuestras oraciones, al humillarnos delante de ti, Padre, tú nos das esa paz. Vemos, Padre, cómo Acab hizo lo malo delante de tus ojos, pero dice tu palabra que él se humilló delante de ti y tú lo perdonaste, Padre. En él es vida, pero, Padre, no a sus hijos. Padre, perdónanos, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por esas misericordias que tú nos das, y todo lo dejamos y líbranos de este gran pecado, Padre, que podemos cometer hacia nuestros hermanos. Todo te lo pido y te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo.